Euron, creo que es razonable si comentamos esto del Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto, en tanto en cuanto la economía es realmente aséptica y los indicadores pueden tener su importancia a la hora de la medición y la valoración, siempre de puntos de vista a priorísticos y desde conceptos que están detrás de esa realidad contable que puede ser la valoración de la economía. La economía, en este caso, de colectividades, ya sea de una región, de una nación, de un espacio común, de un continente o del propio mundo. En esto sí tendría que ver, tanto en cuanto el Producto Nacional Bruto de la Tierra y el Producto Interior Bruto de la Tierra serían equivalentes, a no ser que los Estados Unidos, la Unión Soviética o China hubieran tenido o tengan, en este caso Rusia sería, un huertito en la Luna o una granja en Marte, en tanto en cuanto entonces sería computable en el Producto Nacional Bruto de la Tierra, pero no se incorporaría en el Producto Interior Bruto de la Tierra. ¿Por qué? Porque el sustrato importante del asunto es ¿qué es el Producto Nacional Bruto que desapareció de los términos en el siglo XXI y que era usual antes en el siglo XX? El Producto Nacional Bruto respondía a todo lo hecho por los nacionales de un país con independencia de si era dentro del país o fuera. Es decir, era la suma y resta respecto a lo producido por las empresas y particulares de un determinado país, ya sea dentro o fuera de los límites territoriales, y había que hacer un cálculo. Había que incorporar lo generado por las personas físicas y las personas jurídicas de ese país fuera, y restarle lo que han producido las personas físicas y jurídicas en bienes de otro país en ese país. Ejemplo práctico: el Estado español. El Estado español tenía gentes, personas físicas y jurídicas fuera de España y eran formalmente empresas españolas, ya sea Telefónica, ya sea Endesa, ya sea Repsol. Esas producciones de esas empresas con sus filiales en otros países sumaban al Producto Nacional Bruto. O las personas, las rentas que generaban en otros países incluían en el Producto Nacional Bruto. Y se devengaban las cantidades y las magnitudes de empresas formalmente filiales de otros países que, aunque funcionaran en España, eran formalmente propiedad de otras matrices y de otros lugares, de otros países, y por lo tanto se devengaban de esas magnitudes el concepto de las empresas y personas que eran formalmente súbditos de otro país. Con lo cual se hacía ese equilibrio y salía el Producto Nacional Bruto. Es decir, cuál es la economía productiva de esa nación. Ya sea España, Francia, Reino Unido, Alemania, la que sea. Pero, evidentemente, hubo una evolución estratégica respecto a la doctrina económica. Y por lo tanto, un elemento que ya existía previamente, que era el Producto Interior Bruto, es decir, todo lo que se producía dentro de los ámbitos territoriales con independencia de quién sea el propietario, de cuál sea el origen, de quién sea el propietario de las empresas o de las personas, los bienes raíces, da igual todo, siempre que la creatividad y la generación de riqueza sea dentro de un marco territorial concreto. Por eso, Producto Interior Bruto.
Luego ya tendríamos el Producto Interior Neto y el Producto Nacional Neto, que sería largo de explicar y por tanto sería perdernos en una serie de vericuetos muy largos y demasiado técnicos y economicistas. Bueno, a fin de cuentas, la diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Interior Bruto creo que ya está expuesta. Es ese asunto respecto a una conceptualización que evoluciona dando en cuenta la propia economía, la forma de llevar a cabo las empresas ha evolucionado. Y ahora el Producto Interior Bruto es el indicador más generalizado que se establece respecto a la medición de la economía. Lo cual también tiene sus riesgos y sus dificultades en tanto en cuanto para el Producto Interior Bruto se puede hacer una salvajada como por ejemplo quemar, talar, es decir, destruir todo el Amazonas, y eso para una anualidad o puede que para dos lleve al Producto Interior Bruto de Brasil a unas cotas estratosféricas, pero has destruido el porvenir de la nación brasileña. Y por lo tanto, eso puede ser contablemente maravilloso, pero estratégicamente absolutamente aberrante. Por lo que hay que, después de la presentación de estos dos elementos vectoriales de la valoración numérica de la economía de un país, ya sea el Producto Nacional Bruto o el Producto Interior Bruto, hay que tener en cuenta que pueden tener sus fallas y sus dificultades y deben de ser acompañados de otra serie de variables para tener una especie de cesta de frutas en donde poder ejercer una mayor comprensión del estado de una economía. Como digo, puedes ejercer brutalidades en una anualidad que dan mucho valor añadido que incorpora el Producto Interior Bruto, pero a costa de sacrificar cosas más perdurables para el Producto Interior Bruto futuro. Y por lo tanto se estaban incorporando conceptos como Producto Interior Bruto verde, me parece que China lo patrocinaba, pero no sé en qué acabó todo eso. Pero luego hay otros índices, como el índice de desarrollo humano, pero que no incorpora el de la justicia social, como puede incorporar el índice de Gini respecto a la equidad en las propias sociedades humanas. Son índices que no solamente miden lo macro, sino también lo micro, para tratar de profundizar en esta medición de las economías, porque algunos países, como por ejemplo, pongamos el ejemplo de Chile, en Chile en los años 90, en los años del siglo XXI, la economía macro, desde un observador externo, era maravillosa, espectacular, tiraba como maravilla, como ensalmo de la situación pobre de América Latina, de Sudamérica. Era la magia de Chile la que ponía el foco del desarrollo con los vecinos, ya sea Argentina, ya sea Perú, que bueno, tuvo un cierto desarrollo en la segunda década del siglo XXI, pero tradicionalmente pues había sido tan complicado el país desde la dictadura de Alvarado, como por ejemplo el Paraguay de Stroessner, que luego evolucionó también en la democracia, pero ahí queda el pozo, ya o sea la Bolivia, de los presidentes que fueron sucediéndose después de los golpes de Estado en el 82, Ecuador, que tuvo su dificultad sobre todo en el año 2000 con aquellos elementos de revuelta popular, y parecía que las economías más pujantes eran sobre todo la de Uruguay, pero sobre todo la de Chile. Pero luego te encuentras con que llega el final de la segunda década del siglo XXI y hay una revuelta tal que lleva incluso a la constitución de una asamblea constituyente y cambiar la constitución formalmente establecida en el año 1980. ¿Qué pasaba ahí? Pues que además de la macroeconomía siempre hay que mirar también las bases, la equidad, la distribución de todo esto dentro de las bases del propio país. Y individualmente en las bases había madera podrida en Chile.
y esa madera acabó por unirse en un melting pot para la revuelta ciudadana. Sí, con la subida de unos céntimos en el ámbito de la situación del transporte, sí. Pero bueno, recordemos que el Caracazo en el año 1989 también se produjo el día 28 de febrero. ¿A quién se le ocurre subir los precios del transporte el día último del mes? Pues se le ocurrió a el señor Carlos Andrés Pérez, que creía que era todopoderoso, ahí cuando empezaba su segundo mandato presidencial en Miraflores. Y ahí se lo apegó porque la macroeconomía podía haber funcionado muy bien, pero la micro era completamente distinta. ¿Qué diferencia hay sustancial entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Bruto respecto a todas estas circunstancias? Pues una situación de fondo que debería de aprenderse como la pude aprender yo de mi profesor en la Universidad Noé Cornago, a la que voy a hacer una referencia sucinta en tanto cuanto nos explicó cómo había sido la evolución de la internacionalización de las empresas, luego posteriormente la cierta redistribución de las bases para la productividad, la deslocalización y digamos que luego con la temida ola de nacionalizaciones de ciertas empresas subsidiarias o filiales en determinados países, pues tuvo la propia empresa la forma de redistribuir y las cadenas de suministro para tratar de tener siempre variantes. Otra cosa que hay que aprender, evidentemente, es que ahora muchas cadenas de suministro provienen de China y con todo lo que ha pasado en 2019, 20, 21, sobre todo 20 y 21, hay que reformular todo aquello y seguramente las empresas lo interiorizarán y los países también en principio lo deberían de acompañar, pero los ciudadanos también deberían tener una evolución respecto a todas estas circunstancias para acompasarse al tiempo y no parecer que, por ejemplo, como sucede en lo estratégico, parece que estamos pensando con esquemas de los años 90, ejemplos del 2022, y eso parece que puede suceder con el trasfondo respecto a conceptos de valoración de lo que existe, como es el Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, si supimos entender que en su momento el Producto Nacional Bruto tenía su importancia, pero que luego derivó en el Producto Interior Bruto en tanto en cuanto las propias empresas que son parte de la incorporación de esa riqueza ya no eran nacionales, o no estaban radicadas en el lugar, o participaban en muchas variantes en el accionariado, o que era muy difícil establecer los lindes como pudiera establecerse para el Producto Nacional Bruto, para hacer las sumas y las restas oportunas de poder sacar. Y claro, la complejidad era tal que era absolutamente inviable seguir manteniendo el esquema del Producto Nacional Bruto a pasar, evidentemente, al Producto Interior Bruto. Con la dificultad, no solamente de la quema, por ejemplo, de los Amazonas, sino también con la dificultad respecto a la propiedad, el cierre, el traslado, la nacionalización, muchas dificultades que pueden producirse tanto internamente como externamente respecto a esas empresas que también hay que aprender a surfear la ola respecto a cómo tratar este fenómeno. También desde el ámbito sindical deberían de aprender para actualizarse y saber hasta qué punto deben mantener su labor sindical para poder establecer un ecosistema en el que ese Producto Interior Bruto sea sostenible y sea posible el establecimiento de unas capacidades de redistribución donde la equidad sea un objetivo loable con independencia del pensamiento político que esté en el gobierno, para el bien común, el bien de la sociedad. A fin de cuentas, todos estos elementos se retroalimentan del pensamiento político que nutre las ideologías y las identidades políticas que estén en cada lugar, y por eso hay que poder ser capaces de actualizarlas con el compás de los tiempos a través de los nuevos pensamientos que siempre estén a la vigencia respecto al mundo realmente existente. Hay que bajar a tierra y pisar la materia real. Y por lo tanto, por eso
es interesante traer a colación, no tanto para recuperar el Producto Nacional Bruto o para mantener el Producto Interior Bruto, sino para entender que lo mismo que en el pasado hubo un índice muy popular, luego varió a otro, hay que tener la suficiencia para tener en cuenta no solamente uno, sino tener varios índices que cubran la visión y el cuadro para las magnitudes que expliquen la realidad económica a nivel general y también a nivel particular, de personas físicas y de personas jurídicas, para poder explicar la realidad y a través de ello los que vayan a gobernar o apelen al voto popular puedan proponer sus variantes, sus cambios y sus propuestas políticas e institucionales. Esta es la reflexión y como tal la dejo para el que la quiera coger. Con permiso y disculpas, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.